Introducción a la Biblia. La Biblia tiene 1189 capítulos, 31.173 versículos, aproximadamente 7 millones de letras. Está dividida en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, 929 en el Antiguo, 260 en el Nuevo. Fue escrita en un periodo de más de 40 años por diferentes autores de clases sociales, pescadores, reyes. Pero lo interesante es saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca los hombres hablaron por voluntad humana, sino que siendo inspirados por el Espíritu Santo dieron los mensajes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que no le esperan. No añadas sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cualquiera que añadiere o quitare a las palabras de la profecía de este libro, hablando de Apocalipsis, pero igual de la Biblia, Dios traerá las plagas que están escritas en este libro. Bueno, lo interesante es lo siguiente. Es la erudición, el ser erudito, el ser un maestro, el ser un evangelista, el ser un apóstol, un profeta, el ser un pastor, lo que te hace tener unción. A causa de la unción se pudre el yugo. No es con hermenéutica, ni exégesis, ni homilética, ni escatología, ni neumatología, ni tipología, ni semántica, ni etimología, ni soteriología, no. Las disciplinas del área teológica se aprendieron de la filosofía actual, es decir, de la academia y la pedagogía. Los institutos bíblicos se dieron la tarea de enseñarle a los hermanos diferentes ramas de la teología para aprender la homilética, es decir, el arte de la predicación. La teología tiene como fundamento preparar a un predicador, es decir, hacerlo diestro en un bosquejo, temático, expositivo o textual. Es decir, la teología lo que se encarga de hacer en un cristiano es prepararlo académicamente para que sea un hombre de oratoria y exposición casi perfecta. Pero la perfección la da es la unción de la misma palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. A usted no le sirve la hermenéutica, la exégesis, ni incluso la misma homilética si no tiene poder. Usted puede dar un sermón de 1 hora, de 2 horas, hablar de la mujer samaritana, de Josué, de Noé, de Enoc, de Moisés, de Amós. Puede hablar de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, de San Juan, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de César. Puede hablar de Pilato, puede hablar de Sadrach, Mesach, Abed-nego, puede hablar de Sansón, de Salomón, del mismo rey David. Puede hablar de Aarón, puede hablar de Abiatar, puede hablar de Nahum, de Habacuc, de Sofonías, de Ana, de Samuel. Puede hablar de todos los personajes de la Biblia a manera teológica, con exégesis y hermenéutica. Puede hacerle 5 preguntas al texto: ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? ¿En qué año? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Puede ser un escatólogo tremendo, decir Cristo ya viene, Cristo viene mañana o pasado. O decir que usted es diestro en las 70 semanas. O que las profecías significan tal cosa, o que los caballos, o que las bestias, o que Roma o Babilonia. Puede hablar de Israel, puede hablar de Egipto, puede hablar de los filisteos, puede hablar de los amonitas o moabitas, puede hablar de lo que sea a nivel teológico. Y simplemente serán palabras, si no van acompañadas del mandamiento y de la unción. El mandamiento es saber que a mí Dios me mandó a ser un predicador. ¿Dónde me mandó Dios a mí a ser un predicador? Hay 2 versículos que revelan cuándo Dios a mí me mandó. 1, cuando yo acepté ser siervo, me comprometí a que Él fuera mi padre y me manda a hacerlo todo Él. Pero la pregunta es, ¿tú eres un siervo? Si tú eres un siervo, ya te mandó, porque el siervo es enviado a hacer la voluntad del Padre. Si Él te mandó, vas con poder. Y segundo,
A causa de la unción se pudre el yugo. Y Dios le ha dado a los servidores, dicen las Sagradas Escrituras, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo para usted es la verdad en su vida para crecer y en su vida ministerial. Podrá citar el Salmo 1 y lo dirá correctamente, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, cualquier parte de la Biblia, la citará y saldrá autorizada por Dios porque Él te mandó como siervo y tiene la unción y el respaldo del Espíritu Santo de Dios para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios, en su misericordia, te dio el Espíritu Santo, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y los ancianos. Dios los bendiga. El mundial ha pedido, y es dar una enseñanza que no tenga que ver como las que hemos dado en los videos, es decir, en principio saludo a la iglesia del Señor en todo el planeta. Ustedes saben quiénes son. Deseándoles que la bendición de Dios los esté acompañando en este mismo instante, que sabemos que es real, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y Dios es amor, Santa, pueblo adquirido por Dios. También sois el edificio de Dios, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo soy la vid, mi padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Tú los esconderás de la conspiración del hombre fuerte en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. El que os toca, toca a la niña de los ojos de Dios. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y no fuimos nacidos de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Y por gracia sois salvos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para la iglesia, en esta oportunidad, quiero leerles 2 versículos y ahí está nuestra enseñanza. Los invito para que busquen el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 12 y el versículo. Yo puedo citarlo así, pero lo voy a citar literalmente. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este texto es muy interesante porque este es un texto escatológico, es decir, se cumple literalmente en los apóstoles a quien Jesús les está diciendo: si alguno me sirve, sígame. Pero como quedó escrito, lo puede tomar cualquier hermano de la iglesia que decida servirle a Dios, sabiendo que hay una promesa que es: 1, sígame. El que le sirve lo sigue. Al seguirlo, dice: y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Usted no puede seguir a Jesús si no es por la fe, porque usted cree que Él es el verdadero Hijo de Dios y es Dios manifestado en carne. Entonces usted lo sigue por la fe. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. La primera promesa es que usted puede seguirlo. Es decir, va a tener una compañía de alguien que literalmente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y Omega, principio y fin. El que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el camino, la verdad, la vida, el buen pastor, la luz del mundo. El Hijo de Dios, Emanuel. El que no hizo pecado ni se halló en su boca
ninguna palabra corrompida, ni engaño. La Biblia dice, el que no hizo pecado, no hizo engaño en su boca. Segundo, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. La pregunta es, ¿dónde está Jesús en este momento? ¿Estará en un barrio de aquí de Medellín? La Biblia dice que está a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra.